Hola, ¿qué tal estás? Espero que genial. Si has venido a este vídeo es porque seguramente tengas dudas con los materiales en Revit. Es algo normal cuando estás empezando o cuando llevas bastante tiempo y quieres personalizar bastante los resultados de tu grafismo. Así que no te preocupes porque en este vídeo vas a encontrar la solución a tus preguntas. Vamos a dividir los vídeos sobre materiales en Revit en dos capítulos. El primero, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con los materiales en 2D, es decir, en todas esas vistas que no son renderizadas. Y en el segundo vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos trabajar los materiales en las vistas renderizadas y conseguir así un grafismo perfecto para tus proyectos. Así que empecemos con la primera parte. En esta parte vamos a ver cómo podemos trabajar el tema de los sombreados de los materiales, los patrones y personalizar estos patrones. Cómo trabajar con las bibliotecas y el explorador de materiales. Vamos a aprender a organizar todos los materiales para que lo tengas todo claro y ordenado en todos tus proyectos. Bueno, así que vamos a por ello. ¿Me acompañas? Bien, vamos a empezar a explicar cómo podemos organizar los materiales dentro de Revit. Y luego continuaremos personalizando esos materiales. Vale, para gestionar los materiales en Revit tendríamos que ir a la ficha Gestionar, Grupo, Configuración, Materiales. Se nos abrirá la ventana del explorador de materiales. Vamos a ver cómo se organiza esta ventana. Veis que está dividida en dos partes. La parte de la izquierda es la biblioteca de materiales y a la derecha tendremos las propiedades del material seleccionado. Solo del material seleccionado. Ya ves que a medida que voy cambiando la selección del material, las propiedades van variando. ¿Por qué? Porque estamos visualizando las propiedades de ese material. Empecemos con la parte de la izquierda, el tema de las bibliotecas. Aquí arriba, en la parte de arriba, tenemos los materiales del proyecto. Lo veis aquí, materiales del proyecto, donde visualizaremos absolutamente todos los materiales que tenemos en este proyecto nada más. Y son los materiales que vamos a poder utilizar a lo largo del proyecto. Esta visualización que tenemos aquí, cuando es una lista muy grande, la podréis filtrar por tipos de materiales, ¿sí? Ya veis, aquí tenéis un montón de tipos de materiales que podemos generar, o lo más interesante que es, podemos utilizar solamente los materiales en uso, los materiales no usados. En uso y no usados, la verdad es que os va a venir genial de cara a gestionar estos materiales. Luego también tenéis otro tipo de visualización, que es si queréis una vista en miniatura nada más, en lista, que es la que teníamos antes, o solamente verlo como texto. Vale, yo lo voy a dejar como estaba originalmente, que me parece bastante cómodo para trabajar. Luego podéis ordenarlo por nombre, sí, que es lo más habitual, o por color del material. Esto es un poquito más raro, pero si a alguno le puede interesar, ahí lo tiene. Y luego también podéis decir de qué tamaño queréis que sea la miniatura. Si por ejemplo ponemos una miniatura muy grande, pues aquí la tenéis, ¿no? Ahora todavía no se me está cargando, pero en el momento que se me carguen, veis aquí la miniatura, el tamaño que tenéis. Bueno, para mí 32 por 32 es suficiente. Igual un poquito más grande, 64 por 64, sería más que suficiente. Bien, aquí tenemos los materiales que tenemos en el proyecto. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Bueno, si no lo visualizáis, veis que tenéis aquí este icono para ampliar esta sección. Y en esta sección que tenemos aquí, lo que tendremos serán las bibliotecas de materiales externos a nuestro proyecto. Fijaros, aquí donde pone inicio, si hacemos clic, nos aparecerá un listado de las bibliotecas que tenéis ya configuradas. De forma predeterminada, nada más instalar Revit, os aparecerá esta biblioteca de materiales AEC. La verdad es que es una biblioteca bastante bien organizada, que lo hace el propio Autodesk, y tenéis aquí pues cristal enlucido. La verdad es que está muy bien organizado y tenéis un montón de materiales con los que poder empezar a trabajar, ¿vale? Si queréis utilizar cualquiera de estos materiales, por ejemplo, yo quiero utilizar enlucido, este de aquí, lo que tenemos que hacer es pasarlo a nuestro proyecto. ¿Cómo? Pinchamos y arrastramos, ya veis cómo se añade automáticamente, o le damos aquí a la flecha para arriba y automáticamente sube a nuestra sección. Ya veis que me ha aparecido esta ventana de ya existe un aspecto con este nombre. ¿Por qué? Porque ya he subido el material anteriormente. Así que le voy a dar a cancelar.
Además de la biblioteca que viene por defecto, vamos a poder crear nuestras propias bibliotecas personalizadas. Fijaros, aquí abajo tenemos este icono que nos permite abrir una biblioteca existente, porque igual os habéis descargado alguna biblioteca, os lo ha dejado algún compañero, ¿sí? O simplemente son bibliotecas vuestras que las tenéis guardadas. Y la otra opción que tenéis es crear vuestra propia biblioteca, que es lo que voy a hacer yo ahora. Entonces lo que simplemente os piden es que le deis un nombre, ¿sí? Pues por ejemplo, biblioteca ejemplo, y os lo guarda en la carpeta que queráis. Ya veis que tenemos aquí nuestra biblioteca ejemplo. De forma predeterminada, ¿tenemos algún material en nuestra biblioteca? Ninguno. ¿Cómo podríamos gestionar nuestra biblioteca? Para eso tenemos que coger materiales de nuestro proyecto, pincharlos y arrastrarlos hacia nuestra biblioteca. Y ya veis cómo automáticamente se van llenando y guardando dentro de nuestra biblioteca. Esto está muy bien porque podéis ir gestionando vuestra biblioteca, los materiales que ya trabajáis, que lo tenéis bien y los tenéis ya guardados en una biblioteca para poder reutilizarlos en nuevos proyectos. Así que os aconsejo que tengáis vuestra biblioteca a mano siempre y cada vez que personalicéis un material lo guardéis. Aparte de meter los materiales directamente, si le damos aquí al botón derecho, vamos a poder crear una categoría. Pues por ejemplo, puedo meterle aquí pinturas. Y podríamos meter aquí pues todos los materiales que tengan que ver con pinturas. Fijaros cómo los materiales AEC ya están organizados. Aislamiento, albañilería, azulejo, cerámica. Si no tenéis muy claro cómo queréis personalizar vuestros materiales, esta organización la verdad es que está muy bien, así que os aconsejo que uséis esta. Si tenéis otra forma de organizarlo, sin ningún problema la organizáis a vuestra manera. Acordaros de pasarlos. Acordaos de generar vuestra biblioteca. Fijaros, yo he metido estos materiales. Si lo quiero meter en una que sea madera, creo una nueva categoría que se llame maderas, y ya veis que ahora en la categoría maderas no hay ningún material, pero yo ya tengo 3 que son de madera, pues simplemente pincho y arrastro a maderas y automáticamente, fijaros, si ahora voy a maderas me aparecen esas 3, en pinturas ninguna, en maderas 3, y si le doy a biblioteca me aparecerá un listado absolutamente con todas, sin ningún tipo de filtro por categoría. Bien, ya tenemos nuestra biblioteca a mano para ir añadiendo todos esos materiales que vayamos creando. ¿Cómo gestionamos los materiales que tenemos en nuestro proyecto? Acordaros que lo que vamos a ver en este vídeo va a ser cómo podemos personalizar el grafismo en estas vistas 2D, plantas, alzados, secciones, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con renderizado lo veremos en el siguiente vídeo. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis ir sin ningún problema. Ya tenemos la biblioteca generada, ahora tenemos todos estos materiales que tenemos que personalizar. Para personalizar cualquiera de estos materiales simplemente los seleccionamos y en la ventana de la derecha tenemos todas sus propiedades. ¿Sí? Si no queremos personalizar un material existente, sino que queremos crear uno nuevo, tenemos varias opciones. Opción número 1, empezar desde cero. ¿Con qué? ¿Cómo? Con el icono que tenéis aquí abajo a la izquierda, crear y duplicar materiales. Le damos aquí y podemos crear un nuevo material o duplicar el material seleccionado. Si le damos aquí a crear nuevo material, automáticamente nos crea un material por defecto desde cero. Si le damos al botón derecho, vamos a poder cambiarle el nombre sin ningún problema y le ponemos material ejemplo. La otra opción es duplicar. Duplicar podemos hacer de varias maneras. Desde aquí, duplicando el material seleccionado o dándole al botón derecho y dándole a duplicar. Cualquiera de las opciones nos hace lo mismo. Nos crea un material, en este caso con todas las propiedades que tenga el material base. Aquí voy a poner material ejemplo duplicado. Vale, se ha duplicado e inicialmente son exactamente iguales, pero a partir de aquí van a poder ser totalmente independientes cada uno de ellos. Vamos a ver qué propiedades podemos modificar del material. Del material, aunque no tenga que ver con los gráficos 2D, os voy a hacer un inciso que es con la pestaña identidad. ¿Por qué? Porque es importante que sepáis que aquí vais a poder insertar toda la información no gráfica del material. Pues ya veis, entre ellos está quién es el fabricante, el modelo, la página web que haga referencia, la marca, la nota clave, bueno, todas estas cosas que son para tema de presupuesto y mediciones, ¿sí? Es decir, aquí vais a poder darle información a ese material. Pero a lo que vamos, lo que me interesa a mí para
controlar cómo se va a visualizar este material en las vistas 2D, secciones, plantas y todas aquellas vistas no renderizadas, sería la pestaña gráficos. Aquí es lo que vamos a trabajar y personalizar para que nos quede todo perfecto. Para eso voy a coger un material de ejemplo, así que voy a salir de aquí, le voy a dar a aceptar y voy a coger un material de ejemplo. Por ejemplo, voy a cambiar la sección por el baño aquí. Un poquito más. Voy a hacer un material de ejemplo. Para eso he hecho aquí una sección para que podamos ver diferentes caras y poder trabajar con ellas. Vale, voy a trabajar, pues, por ejemplo, este muro, ¿sí? Voy a trabajar con el acabado de este muro. Quiero que tenga un acabado de azulejos, así que voy a ver de qué material está hecho y sobre ese material voy a ir personalizándolo. Así que selecciono el muro, le doy a editar tipo, estructura, editar y veo que el acabado es este de aquí en las dos caras. A seleccionar este material, si le doy a este icono, vamos directamente al explorador de materiales, pero ya veis que automáticamente me ha seleccionado el material que me interesa. Entonces, ¿de qué color quiero que tenga este material? Lo primero de todo vamos a identificar el sombreado del material, es decir, de qué color quiero que tenga la base. Así que si le damos aquí al color, aquí lo que le daremos será ese sombreado base que queremos que tenga. Pues yo quiero que tenga un color azulado grisáceo y le voy a dar a aceptar para ir viendo cómo va quedando. Y ya veis cómo ahora el baño se ve de ese tono azulado, ¿sí? Que es el color que yo he elegido como base. Así que de momento vamos bien. Voy a continuar. Otra opción para ir a materiales, recordad que es gestionar configuración materiales. En este caso ya veis que me selecciono el material que ya estábamos. Y lo que le voy a decir ahora es, vale, ya te le he dado el color base, le voy a dar transparencia. Si le doy transparencia, ¿qué significa? Le voy a dar al 50%, le voy a dar a aplicar para que lo veáis. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho que el sombreado sea transparente. Pero cuidado con esto, porque ya hemos visto que este muro tenía varias capas y justo este material era uno de los acabados del muro. No era todo el muro del mismo material, pero si le doy transparencia, veis que todo el muro coge transparencia. Esto es una cosa que tenemos que tener cuidado con este tipo de muros y este tipo de materiales, porque Revit no renderiza, o sea, Revit no visualiza todos los materiales o todas las capas de golpe. En sección sí que vamos a ver todos los materiales, pero cuando estamos en estas vistas de 3D o de alzado, lo único que visualiza es el del acabado, el material que se ve. Y si es transparente, hace que todo el grosor del material sea transparente. Así que cuidado con las transparencias en este sentido. No vemos transparente esta capa y la siguiente la vemos opaca, ¿vale? Así que cuidado con eso. Voy a quitar la transparencia porque en este caso no tiene ningún sentido. Esto lo utilizaríamos más para vidrios o ese tipo de materiales. Y ahora vamos a por el patrón de superficie. Es decir, yo tengo el color base de ese material, pero me puede interesar darle un patrón por encima, que es el caso, ¿sí? Y aquí ya vemos la pequeña diferencia. Voy a minimizar estos dos, que tenemos el patrón de superficie y el patrón de corte. Ahora me voy a quedar con el de superficie y luego pasaré al de corte. ¿Cuál es el patrón de superficie? El patrón de superficie es este patrón que vemos aquí, ¿sí? Es el patrón que vemos en un alzado, es decir, el patrón en el que no está el material seccionado. ¿Qué sería un patrón de corte? Un patrón de corte sería todo lo seccionado. En este caso sería toda esta franja gris, sería seccionado, ¿sí? O esta franja que tenemos aquí, que lo vamos a ver después. Vamos a por el patrón de superficie. En el patrón de superficie vemos que tenemos dos patrones. Esto viene muy bien y lo tendréis en las nuevas versiones de Revit. Tenemos un patrón de fondo y un patrón de primer plano. Así que voy a elegir el patrón de primer plano y tenemos dos, patrón de diseño y patrón de modelo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque nos puede llevar a tener algún problema, ¿vale? Patrón de modelo significa que se va a poder escalar. Se va a escalar con el modelo. Y patrón de diseño significa que el grafismo se va a mantener fijo, es decir, que no se va a escalar. El patrón de diseño está pensado en medidas en el papel, en la documentación final, en ese PDF, no en el modelo, ¿vale? Luego lo vamos a ver en sección, que es donde más vamos a utilizar el patrón de diseño. Ahora me voy a fijar en el patrón de modelo. ¿Por qué quiero patrón de modelo? Porque el material que quiero son azulejos y los azulejos quiero que se
escalen con el modelo. Por tanto, elijo patrón de modelo. Aquí tenemos un montón de patrones ya predefinidos que vamos a poder utilizar o vamos a poder crear los nuestros propios. Si os sirve cualquiera de estos patrones, perfecto. Si veis que no está y vuestro patrón está hecho con líneas paralelas o líneas cruzadas, vamos a poder crear nuestro propio patrón, que es lo que voy a hacer yo. Voy a crear un nuevo patrón o podéis modificar el existente. Os voy a explicar cómo crear un nuevo patrón, porque si sabéis crear, vais a saber modificar. Así que creo un nuevo patrón, le pongo azulejos de 30 por 30, por ejemplo, ¿sí? Y aquí es lo que le decimos, ¿qué queremos? Que sea primero básico, es decir, esas líneas paralelas o esas líneas cruzadas, o personalizado. Si le dais a personalizado, os preguntará qué archivo queréis utilizar como base. Estos son los archivos PAT, ¿vale? Si usáis archivos PAT en otro tipo de programas tipo AutoCAD, los vais a poder reutilizar también aquí. En este caso nos vamos a centrar en el básico, que son patrones formados por líneas paralelas, que serían estas de aquí, o líneas cruzadas, ¿vale? En mi caso serían líneas cruzadas. Le decimos que ángulo, pues 0 grados. ¿Y cada cuánto? Ya veis que las medidas que tenéis aquí hacen referencia al modelo. Así que yo quiero que sean cada 30 milímetros, 30 milímetros, ¿sí? Es un patrón de este tipo. Le doy a aceptar. Así que se me ha olvidado poner el nombre. Entonces, si se os olvida o queréis cambiar cualquier cosa, podéis darle a editar y podéis modificarlo. Tanto el nombre, azulejo 30 por 30, ¿sí? Y le damos a aceptar. Y ahora quitemos azulejo 30 por 30, ese azulejo que tenemos ahí. Le damos a aceptar y ya tenemos el azulejo hecho. Acordaos que esto se va a escalar con la vista. Le doy a color, pues antes he puesto azul y yo quiero que sea blanco totalmente. Le damos a aceptar. Acordaos, este color sería de qué color queréis que sea este patrón. Le damos a aceptar. Y automáticamente, aquí no se ve muy bien, ahora al hacer zoom se ve, ¿sí? Ya habéis visto cómo le hemos creado este patrón en las vistas no seccionadas. En sección, pues bueno, en sección ya veis que no se ve con ese mismo grafismo. Luego iremos a por la sección. Vamos a el material otra vez, así que gestionar, configuración, materiales. ¿Para qué serviría trabajar con fondo del patrón de superficie? Si trabajamos con fondo sería simplemente por si queréis trabajar con un grafismo de dos patrones superpuestos, ¿vale? Eso en algunos casos os puede venir bien. Voy a hacerlo para que lo visualicéis. En este caso voy a dar patrón, ¿sí? Cuidado con el patrón de fondo, ¿sí? Porque solamente nos deja hacer patrones de diseños. Así que solamente vais a poder ajustar patrones que no se escalen, así que no pueden hacer referencia a elementos de modelado como azulejos, ladrillos, tarimas de madera, es decir, no podrían hacer referencia a eso. Simplemente es un rayado por detrás o un sólido como un relleno uniforme. Así que esto quedaría un poquito raro. Vamos a hacerlo para que lo visualicéis. Por ejemplo, voy a poner un rayado así, diagonal, le doy a aceptar y lo voy a poner rojo para que lo visualicemos un poco mejor y luego lo quitaremos. Aceptamos, aceptamos y ya veis cómo tenemos este rayado, ¿no? Rojo. Este rayado tenemos que tener cuidado porque fijaros qué pasa con la escala que os he dicho antes. En este caso estamos a escala 1:100. Si vamos a escala 1:500, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el patrón de las baldosas? Pues nada, se ha quedado exactamente igual. Pero ¿qué ha pasado con el patrón del rayado? Que ya veis que parece como que estuviera más lejos. Si vamos a escala, por ejemplo, 1:25, ¿qué ha pasado con el patrón de los azulejos? Nada, porque se escala con el dibujo. En cambio, el rayado ya veis que parece que está más cerca. ¿Esto por qué es? Porque en el papel lo veríamos exactamente igual, es decir, en el PDF o en la documentación gráfica que hagamos. Esto igual aquí no se entiende muy bien, así que lo explicaremos mejor luego en una sección. Lo voy a quitar porque queda bastante mal. Así que voy otra vez a gestionar, configuración, materiales y le voy a quitar patrón. Voy a poner aquí ninguno. ¿Dónde tenemos ninguno? Al principio del todo siempre podéis decidir que sea sin patrón. Así que le doy sin patrón, aceptar y ya lo tenemos perfecto. ¿Sí? Muy bien, pues el material de estas paredes, ¿no? De azulejo para los baños ya lo tendríamos hecho. Ahora os voy a explicar el tema de la sección. Para eso no me voy a fijar tanto en el azulejo porque es una sección muy pequeña y entonces no se va a ver muy bien. Me voy a fijar más en la sección, pues por ejemplo, de este forjado. Así lo vamos a ver bastante mejor. Así que voy a seleccionar el forjado, le doy a editar tipo,
estructura, editar, para saber qué material es, vemos que es este material. Le damos a este icono y vamos a la biblioteca de materiales y ya me selecciona automáticamente el material. Fijaros que en este caso el material no ha elegido un color como base, ha usado el aspecto renderizado. Esto lo veremos en el siguiente vídeo, que es el tema del aspecto. Entonces lo que hace es cómo es el material renderizado y él elige un color que más se aproxima a ese material. No controlamos nosotros directamente, sino que es el propio Revit el que decide de qué material va a ser. Vale, vamos a por el patrón de corte, que es el que me interesa a mí ahora. Ya veis que ahora mismo no tenemos ningún patrón de corte, así que le vamos a dar un patrón de corte. Para dar un patrón de corte le damos clic aquí y ya veis que volvemos a no tener la opción de patrón de modelo. ¿Por qué? Porque Revit ha decidido que para secciones este tipo de patrones no es necesario. Bueno, esto es cosa de Revit, aunque sí que es verdad que en algunas veces nos vendría bien poder meter patrones de modelo. Pero bueno, no hay opción, ¿eh? Tendremos que utilizar siempre patrones de diseño. Y vamos a ver cómo funciona. Voy a hacer un rayado, para eso voy a crear uno nuevo y voy a poner 45 grados, 5 milímetros, ¿sí? Es decir, quiero que las rayas en ese PDF, en ese plano, vayan cada 5 milímetros. Y le voy a darle a 45 grados, ya ves que está en 3 milímetros, le pongo en 5 y quiero que sean líneas paralelas a 45 grados, 5 milímetros, así que perfecto, ¿sí? Le doy a aceptar, 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 aceptar y aceptar. Y ya tenemos aquí este rayado de nuestro material. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque igual en el 3D no se ve muy bien, pero lo vamos a ver mejor en una sección. Vale, voy a llevar 3 vistas para que visualicemos cómo funcionan. 1, 2 y 3. Bueno, que he hecho copia de la misma sección para visualizar el rayado. Ya veis aquí el forjado, que es el material que hemos estado... trabajando, cómo se ve exactamente igual en los 3. Voy a hacer lo mismo con el terreno, voy a cambiar el material de terreno. Eso os acordáis que es en masa de emplazamiento, modelar emplazamiento. Tenemos aquí el material que se va a utilizar para la sección, así que voy a seleccionar ese material, crear un material nuevo para el terreno, le doy al botón derecho, cambiar el nombre y le voy a llamarle terreno. Ya tenemos aquí el terreno y lo que voy a hacer es que en sección, ¿sí?, coja como patrón pues un rayado, pues por ejemplo este de aquí, ¿sí?, en diagonal. Le doy a aceptar, aceptar, aplicamos y ya veis como aquí cómo se ve el patrón que tenemos aquí. Y ya veis que los 3 se ven igual, o sea que no hay ningún problema, pero fijaros qué pasa si yo a este le digo que vaya a escala 1, voy a exagerarlo un poco, 500, ¿sí?, que se ha quedado bastante pequeño. O vamos a este y le digo que vaya a escala 1:20. Voy a exagerarlo también un poco. Vamos a ver primero, ya veis aquí, qué pasa con el sombreado del forjado. Ya veis aquí como tenemos varias líneas, pues 2, 4, 6, 8, 9. Aquí ¿cuántos han caído? 1, 2 nada más. Y aquí que tenemos, pues bastantes más, ¿no? No voy a empezar a contar. Lo mismo ocurre con el patrón del terreno. Ya veis que aquí tenemos esta cuadrícula, aquí tenemos esta que parece como más grande en relación al edificio y aquí esta que parece más pequeña en relación al edificio. ¿Qué es lo que ha pasado con estos patrones? Pues que no se escalan. Si yo me acerco, voy a acercar esta vista encima de esta para que lo veáis mejor, ¿sí? ¿Veis cómo el patrón es el mismo tamaño? Y esto es lo que hacen los patrones de diseño. No cambian la escala. Y esto nos va a venir muy bien para estas vistas donde tenemos más de una escala y queremos que estos rayados sean exactamente iguales. Estos patrones de diseño no cambian de tamaño. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Con esto ya podríamos personalizar absolutamente todos nuestros materiales para que se visualicen como nosotros queramos. Voy a ir otra vez a la vista 3D que teníamos antes. Vale, aquí en la vista 3D vamos a visualizar cómo quedan los materiales. Vemos aquí cómo tendríamos el patrón de superficie de este material. Aquí en sección este material se ve muy pequeño, así que no se ve muy bien. Voy a coger el otro para que lo visualicemos, ¿sí? Así que podríamos coger el material que tenemos aquí y le decimos que en sección, ¿cómo quiero que se vea? Pues en sección igual no me interesa que aparezca este color. Igual en sección quiero que no tenga este color como base, este gris, ¿no? Sino que quiero que tenga otro. Así que lo que voy a hacer es jugar con un patrón de fondo uniforme con el color que a mí me interesa,
que es granate, ¿sí? Y sobre este granate le voy a añadir un patrón de rayado, ¿sí? Este de aquí, de color blanco. Con esto conseguimos que tengamos, ya veis, este rayado especial para este material en particular. Con esto tendríamos que jugar absolutamente con todos los materiales para que su visualización sea la idónea. Hay una cosa de la que no hemos hablado en todo el vídeo. Hemos hablado del sombreado, que es el color base, ¿sí? Hemos hablado de los patrones, tanto de superficie como de corte. Hemos hablado también que estos patrones podrían ser de diseño y de modelo y su diferencia, ¿sí? Hemos hablado también cómo podríamos modificar este sombreado base añadiéndole un relleno uniforme como patrón de fondo. Hemos hablado también del color que queremos que tengan estos patrones, pero no hemos hablado en ningún momento del grosor. No hemos hablado del grosor de las líneas del patrón. ¿Cómo se puede modificar esto? No tenemos ningún valor aquí. Si tú sabes la respuesta, te pido por favor que dejes un comentario. Ya hemos visto cómo trabajan los materiales en las vistas 2D y en aquellas vistas no renderizadas. Pero si tienes cualquier duda, no dudes en escribir un comentario para que te pueda ayudar. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, darle al like y si estás interesado en los demás vídeos que vaya a ir sacando, suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Te voy a esperar en el siguiente vídeo sobre los materiales renderizados. Te voy a dejar una etiqueta pues por aquí, ¿sí? Para que puedas acceder al vídeo directamente. Y si estás viendo este vídeo nada más lo haya publicado, tendrás que esperar un par de días a que lo publique en el canal. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.